Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Matemáticas Navarro. En el vídeo de hoy os voy a explicar el concepto de derivada desde el punto de vista matemático. Para ello vamos a explicar en primer lugar lo que es la tasa de variación media. A partir de la tasa de variación media de una función explicaremos lo que es la tasa de variación instantánea y después comprenderemos de forma muy rápida lo que es la derivada, porque va a coincidir la derivada con la tasa de variación instantánea de una función. Bueno, vamos a explicarlo desde un punto de vista bastante práctico y de forma gráfica para que lo intentéis entender de la forma más fácil posible y más rápida. Bueno, pues comenzamos, como os he comentado, con el concepto de tasa. Vamos a escribirlo aquí, tasa de variación media. Lo vamos a escribir ya a partir de ahora como tasa variación media TVM. ¿En qué consiste la tasa de variación media? Pues se define del siguiente modo: la tasa de variación media de una función entre dos puntos de abscisas A y B, pues sería lo siguiente: f de B menos f de A partido B menos A. Vamos a marcarlo aquí. Y ahora explicamos en qué consiste esta definición y sobre todo su interpretación. Bueno, pues esto se entiende del siguiente modo: yo voy a tener un punto A con las siguientes coordenadas A y f de A. Es decir, la abscisa y la imagen de esa abscisa. Y un punto B con esta coordenada X y con esta coordenada Y. ¿Vale? Viene a ser lo mismo. Ya sabéis, punto X, Y. Abscisa y ordenada. Bueno, pues si lo representamos gráficamente, lo que nos quiere decir esta tasa de variación media, vamos a dibujar por aquí una función, el eje Y, el eje X y una función que me acabo de inventar, que sería una función exponencial. Y vamos a coger dos puntos de esta función que nos van a servir pues para explicar lo que os estoy diciendo: el punto A y este punto B. Vamos a dibujar las coordenadas. Aquí la proyección sobre el eje X nos va a dar la coordenada X de los puntos, es decir, A y B, y la proyección sobre el otro eje, sobre el eje Y, nos va a dar la imagen de los puntos o la coordenada Y. F de B y f de A. Bueno, pues ahora sí vamos a la definición. Si veis aquí en la parte superior nos dicen que la tasa de variación media es, en el numerador es un cociente y en el numerador tengo que poner f de B menos f de A, es decir, la diferencia entre las imágenes de ambos puntos. Pues lo vamos a marcar aquí en rojo sobre la propia gráfica para que lo veamos aquí. Es decir, cuánto se incrementa la altura de la función entre estos dos puntos A y B. El incremento que experimenta la función entre esos dos puntos en la altura o en las imágenes. Y luego B menos A, que es el denominador, lo vamos a marcar aquí en rojo, pues sería el incremento que se produce en las abscisas, en el eje X. Es decir, esta diferencia de aquí es B menos A. El cociente entre estos dos valores, lo vamos a marcar aquí amarillo, nos va a dar precisamente la pendiente de esta recta tangente. ¿Por qué? Porque si recordáis, aquí se forma un triángulo rectángulo y la tangente de alfa, vamos a poner aquí en negro, tangente de alfa, ¿cómo se define? Como cateto opuesto partido cateto continuo. Y el cateto opuesto sería este lado, que es f de B menos f de A, partido el cateto contiguo, que es B menos A. Entonces esto sería la tangente de alfa, o muchas veces lo conocemos como M, que es la pendiente de esta recta de aquí, la recta que une o que pasa por A y B. ¿De acuerdo? Pues esto sería
lo que representa la tasa de variación media, es decir, la pendiente de esta recta que une los puntos A y B. Es lógico pues, que cuando la pendiente sea positiva, pues la función será creciente. Cuando la pendiente sea negativa, la función será decreciente. Si la pendiente es 0, la función es constante, ni sube ni baja. Y además, con valores más grandes de pendiente, lo que nos va a decir es que la función va a crecer más rápido. A medida que sea el valor de m más grande, pues significa que el incremento en altura de la función será mayor. Es decir, si yo tuviera ahora esta gráfica así, pues el valor de la pendiente o de la tasa de variación media que une los puntos A y B sería mayor. ¿Por qué? Porque en altura no aumenta, pero el denominador va a ser más pequeño porque la diferencia de A y B pues será más pequeña. Al dividir algo entre un número más pequeño, pues aumenta el valor del cociente. Bueno, básicamente entonces tasa de variación media comprendido es la pendiente de la recta que une los dos puntos sobre los que estamos haciendo la tasa de variación media. Bueno, pues ahora, una vez comprendido el concepto de tasa de variación media, vamos a intentar que comprendáis qué es la tasa de variación instantánea, que viene a ser lo mismo, instantánea. Vamos a abreviar tasa de variación instantánea. ¿Cómo lo definimos desde el punto de vista matemático? Bueno, pues definimos la tasa de variación instantánea entre dos puntos de abscisas A y B como el límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos f de x partido x más h menos x. Al igual que antes, estaríamos sobre dos puntos A, f de A, la coordenada de x e y, y un punto B, f de B. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues si os dais cuenta es lo mismo que antes, la tasa de variación media, pero aparece el concepto de límite. ¿Qué te están diciendo entonces? Pues que la tasa de variación instantánea es lo mismo que la tasa de variación media, pero el concepto de límite aquí te está diciendo que, como veis, h tiende a 0, significa que cojas dos puntos lo más próximos posibles. Es decir, dos puntos, aunque no sean el mismo punto, pero serían inmediatamente próximos. Gráficamente, ¿cómo lo representaríamos? Pues mirad, volvemos a hacer lo mismo que antes. Dibujamos una función. ¿Y qué ocurre si cojo dos puntos muy próximos? Lo vamos a marcar aquí en azul. Pues si yo estoy cogiendo aquí un punto A y un punto B muy próximos, que serían mucho más próximos de como los he dibujado, recordar que la tasa de variación media nos daba la pendiente, la inclinación de la recta que une los puntos A y B. No los he dibujado más próximos, pero serían tan próximos que ni veríamos la diferencia, porque recordar que el límite es cuando h tiende a 0. Entonces, en verdad estarían los dos puntos aquí. Van a acabar siendo un único punto, es decir, que A acabará coincidiendo con B. Y lo que era una recta, que normalmente cortaba la función, aquí ya no va a ser una recta que corte la función, va a ser una recta tangente a la función en el punto en el que estamos calculando por dicho límite, porque al final los dos puntos van a coincidir sobre el mismo punto. Entonces, como vemos aquí, ahora la tasa de variación instantánea representa la tangente a la función, la recta tangente, o la inclinación de la recta tangente a la función en un punto, porque ya los dos puntos los hemos juntado en el mismo. Bueno, pues este concepto de tasa de variación instantánea es lo que vamos a conocer en matemáticas como derivada. Y lo vamos a escribir así: f de x sería la función, pues la derivada se escribe como f' de x. También lo podéis encontrar derivada de y respecto de x. Esto es una notación más de física, pero bueno, viene a ser lo mismo. Y es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido de h. ¿Por qué pongo aquí h? Porque antes
sería la diferencia de la coordenada. Recordad que estamos haciendo aquí, bueno, aquí he puesto A y F de A, pero bueno, aquí sería el punto A, tiene esta coordenada X y F de X, y el punto B pues sería X más H y F de X más H. Y aquí al restar en el denominador esta X con esta X se me va, y por eso únicamente ponemos una H en el denominador. Bueno, pues este sería el concepto de derivada y su interpretación gráfica, como hemos dicho, la pendiente de la recta tangente a la función en un punto. Además aquí, en este GIF animado, podemos ver una línea azul, que es la que se mueve, la función es la línea o la curva, pero mejor dicho, que estaría fija. ¿Y qué vemos aquí? Pues cuando tenemos los dos puntos separados, el punto es en azul que se mueve y el punto negro que está fijo, esta línea azul representa la recta que pasa por los puntos A y B, y su inclinación pues sería la tasa de variación media. En el momento en que los dos puntos se aproximan y prácticamente se tocan y al final acaban siendo un único punto, pues ya está representando la tasa de variación instantánea, y esta línea azul bueno, va a representar la recta tangente a la función en ese punto, porque al final los dos puntos, como veis, acaban siendo el mismo. Pues la pendiente de esa recta tangente es lo que es la derivada de la función en un punto. Bueno, pues espero que hayáis podido comprender mejor el concepto de derivada desde el punto de vista matemático. Si te gustan estos vídeos, te agradecería que te suscribieras al canal. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Que las mates os acompañen. Hasta luego.